una persona que se está robando el interés del mundo? ¿Se les ocurre a alguien? Nicolás Maduro. Presidente Maduro. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Exacto. Se trata del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que lidera una nación de 32 millones de habitantes, con más de 900.000 kilómetros cuadrados en América del Sur y con riquezas naturales muy apetecibles para cualquier potencia. Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guayquepuro, juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes, juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América, juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Nicolás Maduro asume su segundo gobierno. El mandatario, reelegido en mayo de 2018 con más del 67% de los votos, juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia para el periodo 2019-2025. A la ceremonia acudieron representantes de diferentes países del mundo, entre ellos los presidentes de Cuba, El Salvador, Nicaragua y Bolivia, así como altas delegaciones de Irán, Rusia, China y Turquía. Poco antes de juramentar, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia procedió a leer el artículo 231 de la Constitución para explicar por qué Maduro asumió su cargo ante esa Corte y no ante la Asamblea Nacional. Que ante el flagrante desacato en que se encuentra la Asamblea Nacional por distintas decisiones del Alto Tribunal, se imposibilita que el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente electo y en funciones, pueda juramentarse en el Parlamento Nacional. En razón de ello, se decidió convocarlo para que el acto solemne de juramentación se efectúe ante el Tribunal Supremo de Justicia. El evento continuó con el discurso de Maduro, quien agradeció a los representantes de más de 94 países que acudieron a la cita, pero también arremetió contra Estados Unidos por su intervención en las políticas de su país. Y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Como locos, descocados, enloquecidos, andan los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano, inventando, haciendo, presionando, gritando. Simultáneamente con la investidura, miembros de movimientos sociales y políticos, los jóvenes entre otros, se manifestaron en Caracas para mostrar su apoyo al jefe de Estado y a la revolución bolivariana. La Venezuela de hoy no es la Venezuela de hace 20 años, ni es la Venezuela de Hugo Chávez, aunque se mantiene y defiende su legado. A Maduro le toca ahora iniciar un nuevo mandato popular en medio de una acentuada crisis económica caracterizada por la escasez de productos básicos, una inflación descontrolada, contrabando de alimentos, además de una serie de sanciones financieras aplicadas por los Estados Unidos. La economía será el gran desafío del presidente Nicolás Maduro, que se enfrenta al desconocimiento de algunos países de la región, lo que conlleva a un aislamiento y a sanciones que amenazan la estabilidad política del país. Options are on the table, everyone. The strong ones and the less than strong ones. Every option, and you know what I mean by strong. Y a principios de este mes de enero, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo viajó a Perú, Brasil y Colombia para crear un frente común contra Venezuela. Cuando Pompeo regresó a Washington, participó a través de una videoconferencia en la reunión del llamado Grupo de Lima, pese a que su país no forma parte del bloque. El grupo, con la excepción de México, rechazó reconocer al gobierno venezolano en vísperas de la toma de posesión de Maduro. ¿Cómo llega Maduro a su segundo mandato? Bueno, hay que decir que Nicolás Maduro sufre desde hace años una embestida poliédrica con diferentes métodos desde los grandes centros de poder internacional, porque Venezuela es uno de los, digamos, de los polos, de los puntos de interés geoestratégico para el gobierno de Estados Unidos, para el poder y el capital norteamericano, y también de otros puntos de poder, como puede ser la propia Unión Europea. Recordemos que Venezuela es tierra codiciada por tener las mayores reservas probadas de petróleo,
la segunda reserva de gas, uranio y coltán, tiene una de las primeras reservas de oro y es el segundo mayor caudal de agua dulce de la Tierra. Eso por un lado. Por otro lado, es digamos, el centro, el origen, junto con Cuba, por supuesto, de toda una política de integración latinoamericana que, digamos, se ha concretado en estos últimos años en diferentes estructuras políticas de integración y de alianza, como puede ser la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestroamérica, como puede ser la CELAC y otras estructuras, UNASUR, etcétera. Y eso también, digamos, romper ese tipo de alianzas continentales es uno de los objetivos de quienes tratan por todos los medios de derribar no ya a Nicolás Maduro, sino al proceso venezolano como tal, a la revolución bolivariana. En este sentido, Nicolás Maduro ha tenido que sufrir esta embestida poliédrica que tiene que ver con la guerra psicológica, con las operaciones encubiertas, también con la propia lucha insurreccional, con el intento de golpe de Estado, con la guerra mediática y, por supuesto, con la guerra económica, a partir no solamente de sanciones y bloqueo financiero, sino también de hiperinflación inducida y otra serie de, digamos, de estructuras de guerra en la economía. Y en tu opinión, ¿cómo puede hacer frente a ellos? Bueno, no cabe la menor duda de que está sometido a un fuerte acoso dirigido por la principal potencia en la región, que son los Estados Unidos, que ha conseguido articular a un grupo de países que tienen gobiernos sirvientes de su política antivenezolana, de manera que lo primero que se impone es la autodefensa, ¿no?, frente a quienes están pretendiendo ilegitimar a su gobierno como si sería un gobierno que no ha salido de unas elecciones con los debidos respeto a las normas internacionales, ¿no?, de lo que se considera como democracia. Y luego el desafío inmediatamente después, pero casi más importante, es el de reorganizar la economía, no hacerla dependiente tanto de la exportación de petróleo, diversificar, como digo, la economía para hacerlo mucho más resistente a situaciones muy duras como la crisis económica y la debilidad que tiene frente a las sanciones internacionales, puesto que debe comprar fuera todo lo que necesita para su economía, al no disponer de una economía suficientemente diversificada, de manera que lo que diré es el primer desafío, la autodefensa de su soberanía; segundo desafío, la reorganización lo más radical que pueda de su economía, para no hacerla tan dependiente de la exportación de petróleo. Y luego tiene que ser modificado el Estado, ¿no? El Estado tiene que ir probablemente por la construcción de estructuras mucho más eficaces. Ya ha llamado a la eficacia el presidente Maduro, y la economía y los propios errores. Yo creo que hay que reconocer la sinceridad del presidente Maduro. En el último congreso del PSV reconoció que las 60 empresas públicas, es decir, propiedad del Estado, estaban en números rojos, de manera que hay un problema de ineficacia que favorece toda la agresión enemiga. Y en estas condiciones duras, bueno, pues el pueblo se tiene que unir, el Estado tiene que cambiar su forma de trabajar. Maduro debe de ganar aún más en autoridad, tiene que reforzar sus alianzas internacionales y poder salir airoso en condiciones que otros países han sucumbido, ¿no? En los últimos años hemos visto cómo el boicot se ha convertido en una táctica de desestabilización política, algo que ha vivido y ha sufrido también Venezuela y el propio Nicolás Maduro. ¿Qué opinas al respecto? Hombre, ha habido un boicot internacional en forma de unas sanciones cada vez más duras. Y luego ha habido un boicot interno, ¿no? En ese boicot interno realmente ya han participado durante mucho tiempo todo un núcleo de comerciantes que se han dedicado a la especulación, incluso en vida del comandante Chávez, ¿no? El boicot se ha expresado también en un saboteo de las redes eléctricas, ha habido actos de terrorismo. Luego hay que decir que el boicot que ha tratado de implementar la oposición en ocasiones ha ido contra sus intereses, porque las grandes movilizaciones que ellos lanzaron, muy violentas, en el año 2017, en lugar de favorecer
que ellos llegasen al poder y derrocar al presidente Maduro, ocurrió lo contrario. La población se opuso a este boicot, digamos, violento de la propia oposición. El presidente Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente que tuvo una gran participación incluso de sectores de la oposición, y esta gran derrota de la oposición explica el fortalecimiento del gobierno y que el presidente Maduro se haya presentado a las elecciones y las haya ganado, ¿no?, por un fenómeno de división, de fragmentación de la oposición, que ha sido lamentablemente instrumentalizada por intereses extranjeros, porque el presidente Maduro y cualquier observador razonable piensa que en el caso de Venezuela una oposición realmente nacional y patriótica sería muy buena para estabilizar la situación, lo que no se produce. Es una oposición dividida, miope, guiada por intereses extranjeros, que debilita globalmente al país y que da argumentos a los intereses imperialistas que quieren, como ya digo, convertir a Venezuela en una colonia, en una neocolonia petrolera, como viene ocurriendo desde la lejana fecha de 1908, diciembre de 1908, cuando los Estados Unidos, con una flota de guerra, entronizó al presidente Gómez, al general Gómez, como presidente de Venezuela en el momento de la era petrolera. Hay que tener una consideración de la historia de Venezuela para entender los fenómenos que se viven ahora mismo, ¿no? Ahorita, como dicen ellos. Me gustaría conocer su opinión sobre cómo llega Venezuela y cómo llega Nicolás Maduro a este segundo mandato que comienza hoy y se extenderá hasta el 2025. En una situación de lo que se puede denominar guerra híbrida, utilizan una cantidad de métodos diferentes. Guerra diplomática, o sea, la constitución del llamado Grupo de Lima es un invento ad hoc destinado exclusivamente a Venezuela. El bloqueo económico, las provocaciones paramilitares dentro de Venezuela, la concentración de tropas en las fronteras de Venezuela, las escaramuzas navales que le planteó la República de Guyana a poco antes de fin de año. O sea, hay un conjunto de medidas de bloqueo que se asemejan mucho a lo que sucedía a principios de los años 60 con Cuba, solo que no estamos en el contexto de Guerra Fría, de emblocamiento de dos grandes bloques ideológicos, sino que lo que aquí tenemos es una potencia como los Estados Unidos, que está en retirada y busca reafirmarse y consolidarse dentro de su propio continente, y por lo tanto no permite ningún tipo de independencia por parte de los países latinoamericanos. Eduardo, primero, ¿por qué se empeñan en desacreditar a la revolución bolivariana? Porque es un mal ejemplo. Si nos vamos a referir a la calidad de los procesos electorales, empiezo a hacer una lista. Digamos, México tradicionalmente, en México el actual presidente López Obrador se presentó 3 veces y 3 veces fue derrotado por fraude electoral. Luego en las elecciones regionales la cantidad de muertes y de violencia era típica. Sigamos para allí, digamos, Guatemala, Honduras. En Honduras el presidente Hernández ha subido con fraude, y así sucesivamente. Es decir, en Colombia, donde la elección se realizó de una forma más o menos limpia, están matando a dirigentes sociales todos los días. Entonces, si vamos a la calidad del proceso electoral, cada uno de los países del continente tiene que mirar primero para adentro. Eso para empezar, inclusive los propios Estados Unidos. Recordemos la elección de 2000 que ganó George W. Bush. Analizando las estadísticas, y si bien la economía de Venezuela decrece en forma continuada desde 2014, las estadísticas sociales siguen aumentando. Aumenta la esperanza de vida, aumenta la escolarización, aumenta el consumo de leche en la infancia. O sea, evidentemente hay una separación entre el problema económico y el problema social. Hay políticas sociales que se siguen manteniendo a favor de los sectores más populares y más empobrecidos, cosa que no sucede en el resto de América Latina.
esta injerencia, sobre todo esta actuación del Grupo de Lima, y cómo puede afectar o no este mandato de Nicolás Maduro? Yo creo, digamos, el Grupo de Lima no me parece, en realidad no me merece nada, porque es un grupo ad hoc formado al margen de los organismos multinacionales, formado al margen no solamente de la OEA, sino de la UNASUR, que sigue existiendo, al margen de la Comunidad Andina de Naciones, al margen del Mercosur. O sea, no se ha respetado ninguna de las instituciones que América Latina tiene, digamos, para su funcionamiento y para la resolución de controversias. Eso es el número uno. El número dos, los gobiernos que ahí están participando no tienen ninguna autoridad moral para hablar sobre legitimidad o ilegitimidad del proceso venezolano. Número tres, es una tradición latinoamericana la no injerencia en los asuntos internos de otros países, a menos que se produzcan masivas violaciones de los derechos humanos, que en el caso de Venezuela no están constatadas, y que en cambio sí están constatadas claramente en el caso de Colombia, en el caso de Honduras, en el caso de Guatemala, en el caso de Paraguay, y todos estos países que están participando en el Grupo de Lima. ¿Cómo llega Maduro a este mandato y cuáles son los principales retos que tiene esta nueva administración? Buenas tardes desde Santiago de Chile. Bueno, tu pregunta tiene muchísimas complejidades, pero lo importante es dar cuenta que llegamos a este 10 de enero del año 2019 con una Venezuela cimentada, concretada, fundamentada en ciertos conceptos que han dado a conocer otros de los invitados, ¿no? Creo que el tema de soberanía es fundamental, el tema de dignidad, el tema de resistencia, que son conceptos esenciales para dar cuenta de cómo muchos países, donde Venezuela es un ejemplo, donde Siria, Palestina, la República Islámica de Irán, todos aquellos países que de una u otra forma han vivido procesos de desestabilización, generación de inestabilidad, intromisión de servicios de inteligencia, de atentados, de procesos políticos tendientes a tratar de disminuir esa soberanía, esa dignidad y ese desarrollo propio, sin duda representa que llega a esta Venezuela el año 2019 mucho más fortalecida en esos aspectos. Pero nuestras sociedades no solo se fortalecen desde el punto de vista conceptual, anímico, son fundamentales, pero también hay elementos económicos, políticos, de relaciones. Y esta Venezuela llega en momentos de mucha complejidad política, de mucha presión política, por parte sobre todo de grupos de países latinoamericanos que se han supeditado y que están bajo el dominio ideológico y político de Washington, como es el caso del Grupo de Lima. Un grupo que yo le llamo una asociación creada para delinquir, para saltarse el derecho internacional, para presionar a Venezuela, para hacer con Venezuela lo que no son capaces de hacer con otros países que incumplen el derecho internacional. Piensa tú que dentro de ese Grupo de Lima están países como Brasil, que vivió un proceso de destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, que tuvo un presidente de facto como Michel Temer, que llega con un presidente de las características de Jair Mesías Bolsonaro, absolutamente repudiable en aspectos relacionados con la moral, con la política, con los llamados, con lo que quiere pretender hacer en materias de derechos humanos. Como un país como Colombia, ceñido a múltiples dificultades, radicado no solo en años de guerra civil, sino también de violación de los derechos ciudadanos, sus líderes sindicales, indígenas, que son asesinados diariamente. Un país como Perú, que sacó a su presidente por corrupción. Un país como Chile, donde tenemos situaciones de conflictos sociales, donde se oculta información, donde hay variados ejemplos de corrupción, y sin embargo estos países con problemas internos serios, políticos, sociales, económicos, morales, de manejo social, se atreven a darle dictados y dosis de moralina a Venezuela. Por tanto, llega a Venezuela este año 2019, esta toma de posesión de Nicolás Maduro, en una posición política de mucho conflicto con países latinoamericanos que están ceñidos a estos dictados de Washington. Pero creo que eso también fortalece a Venezuela, fortalece a su sociedad, fortalece las posiciones más dignas, más soberanas, más destinadas a defender lo que
Para algunos el concepto de patria está perdido. En Venezuela no está perdido, y eso es muy importante. Llega una Venezuela 2019 también con muchas proyecciones, muchos proyectos, muchos objetivos y muchos desafíos también, en el plano económico, en el plano de desarrollarlo con una matriz productiva que saque al petróleo como elemento central, desarrollar la matriz agrícola, la matriz industrial, dejar de depender tanto de la industria privada y de la empresa privada que ha generado situaciones de especulación como la que se han vivido estos años. Una democracia que ha hecho 25 elecciones. 25 elecciones en el periodo de 19 años. Y nuestras fuerzas han ganado democráticamente 23 de esas elecciones. Nada de lo que nosotros somos nos los ha regalado nadie.